23F, ¿por qué surge? ¿Cómo surge? Que es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo surge el golpe de Estado? Y sobre todo, ¿de quién surge? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo ordena? El 23 de febrero es lo que llamaríamos hoy, entonces no se empleaba esa nomenclatura, un autogolpe. Es decir, es un golpe del sistema contra sí mismo. Las razones por las que el sistema da un golpe contra sí mismo son complejas, aunque también se pueden explicar con una cierta facilidad. Básicamente era la necesidad de reconducir el sistema porque estaba yendo en una deriva que era enormemente peligrosa. ¿Y quién lo promueve? ¿Quién es el verdadero protagonista del 23 de febrero? Pues alguien a quien no se ve, como siempre sucede en estos casos, ¿no? Si no hay necesidad de ponerse tampoco particularmente conspiranoico. El CSIC, el Centro de Inteligencia, el Centro de Información del Ejército Español. Es el CSIC el que da el golpe, es un golpe del CSIC y cuenta naturalmente con el apoyo de una gran cantidad de gente y una gran cantidad de instancias, desde la magistratura más alta del Estado, o sea, el rey, la monarquía, hasta los partidos políticos, algunos sectores militares y sobre todo medios también de comunicación que están detrás de toda la maniobra desde hace ya tiempo, Es decir, que se da el 23 de febrero del 81 porque ahí se concitan las circunstancias que lo permiten, pero digamos que la conspiración en términos generales es muy anterior, por lo menos 1977. Vale. ¿Por qué se da? ¿Qué se quiere conseguir? Se quiere conseguir un cambio de régimen, es decir, vamos a ver, en ese momento, en comienzos de 1981, el descrédito del sistema es enorme. Primero se ha producido una deriva autonómica muy peligrosa para la unidad de España, así lo perciben todos, excepto, lógicamente, quienes son favorables a ella, los separatistas, los independentistas, o llamémosle como queramos. El resto de las fuerzas políticas, prácticamente todas, están en que hay que detener el proceso autonómico. Eso por un lado. Por otro lado, la situación económico-social en España es muy mala. En cuestión al principio de meses y luego, si queremos un poquito más, de años, hay que pensar que, por ejemplo, la inflación es un 15%. El paro se ha multiplicado por 3 desde 1975. La inseguridad ciudadana está generalizada y venimos de una época en la que no había paro. La inflación sí es verdad que en los últimos momentos del franquismo repuntó con fuerza, pero no hasta ese punto. Y la inseguridad ciudadana era un fenómeno desconocido en España. La seguridad del régimen anterior, el régimen de Franco, había sido muy, muy grande, muy alta, ¿no? En las calles y demás. Y de repente se dispara esa inseguridad. Eso, sumado al proceso autonómico, al descrédito de una clase política que ha llevado al desaliento a la población. Y no olvidemos también la cuestión del terrorismo. El año anterior, por razones de asesinatos terroristas, en España mueren más de 100 personas, la inmensa mayor parte de los cuales, claro, asesinados por ETA. ETA está completamente desbocada y parece imposible reconducir toda la situación. En términos generales, ¿no? La situación es muy mala. Adolfo Suárez es el presidente del gobierno y Adolfo Suárez está absolutamente desacreditado a esas alturas porque se ha enfrentado a prácticamente todas las instancias de poder en España. Es un hombre muy ambicioso y la ambición le ha desbordado, ¿no? Todo eso contribuye muy poderosamente a la situación con la que nos encontramos en febrero de 1981 y por eso digo que hay muchas instancias que apoyan esa maniobra. De hecho, el gran muñidor de esa estrategia, que es el CSIC, realmente hace como una especie de embudo, es decir, canaliza todo ese malestar y la actitud levantisca y en cualquier caso en ebullición de todas esas instancias en favor de una operación que ellos denominan en origen Operación de Gaulle, y la denominan Operación de Gaulle porque consiste básicamente en lo mismo que hizo el general de Gaulle, el ejército francés, en 1958 para terminar con la Cuarta República y dar paso a la Quinta República con otro régimen político diferente, distinto. En el caso de Francia, bueno, por las razones coloniales, el problema de Argelia, etcétera, y en el caso de España, aunque no se dan esos problemas, no obstante, hay presentes algunas cuestiones también vinculadas a un pasado más reciente, pero la situación es igualmente mala y en cualquier caso lo que se pretende con eso es la reconducción del sistema de la misma manera que había pasado en Francia. Por eso se le llama Operación de Gaulle. A mí lo que me llama la atención aquí es que el CNI o el Servicio de Inteligencia Español está detrás de absolutamente todo. Porque si me dices que está detrás del 23F o estuvo detrás del 23F,
¿Quién nos dice que no estuvo detrás del 11M o de los atentados de Barcelona, que hace poco por aquí tuve yo a un invitado, Alfonso Pazos, que no sé si le suena el nombre? Sí. Compartió cárcel con Villarejo y Sí, demás. Hay mucha gente, bueno, que no concuerda con su mensaje, pero él afirma rotundamente que el CNI sabía de la escapada del ¿cómo se llama? Del terrorista de Ripoll, de la cárcel de Ripoll. Es decir, que el CNI estaba informado. Esto que dices es particularmente importante y es la clave de todo en el fondo, ¿eh? El CNI actual, el CSID, entonces, en 1981, constituye lo que llamamos el Estado profundo, ¿no? Vale. Es una expresión que en los últimos meses, años... El Deep State, ¿no? Efectivamente, se ha puesto de moda un poco con con el nombre Deep State porque procede de Estados Unidos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, se ha popularizado por ahí la lucha de Donald Trump contra el Deep State, tal. Bien, en cualquier país un poco desarrollado, digamos civilizado, occidental, bueno, y no solo occidental, ni mucho menos, pero estamos en este contexto, existe un Estado profundo. ¿Y qué es el Estado profundo? El Estado profundo es un poder que representa, pero más que representar, ejecuta los intereses permanentes de un Estado. Precisamente al hilo del 23 de febrero, y hablando con uno de los protagonistas, el sargento Rando, José Luis Cortina, que es el cerebro que está detrás del 23 de febrero, José Luis Cortina trató de disuadir a este hombre, a este sargento del CSID, de que siguiera acusando a miembros del CSID, o sea, de su propia institución, de estar detrás del 23 de febrero. Y le dijo, mira, nosotros somos lo permanente, lo que queda, lo que verdaderamente dirige el Estado. Los políticos, los empresarios, los medios de comunicación, incluso, le dijo, incluso el rey, todo eso pasa. Lo que queda es la institución. Lo que queda somos nosotros. No nosotros como personas, sino como institución. Bueno, exactamente eso es el Deep State. Exactamente eso es el Estado profundo. Y ese Estado profundo está detrás de los grandes cambios de rumbo de la política española en los últimos 50 años, en el último medio siglo. Está relacionado con el asesinato de Carrero Blanco, está relacionado con el 23 de febrero, como vamos a contar hoy muy estrechamente con el 23 de febrero, y está relacionado con el 11M. En ocasiones en la condición de protagonista y actor principal, y en ocasiones como un espectador benevolente hacia las acciones que otros toman. Pero es quien decide los grandes cambios de rumbo de la sociedad española, si tiene que ir por un lado o si tiene que ir por otro. Más allá de lo que nosotros, un tanto ingenuamente, si se quiere, votemos cada 4 años o cada X años, porque ya, en fin, hay un Estado profundo permanente. Y ese Estado profundo permanente es el protagonista directo del 23 de febrero. ¿Cómo se empieza a gestar? Porque luego tenemos la figura de Tejero por ahí. Claro, entiendo que Tejero no actúa por su pura pasión de decir voy a hacer un golpe de Estado, sino que se lo ordenan. Ahí, ¿cómo se empieza a gestar todo? Vamos a ver, porque parece que sucedió un día, ¿no? Pero no es un día. Eso conllevaría meses anteriores de decir, oye, planificarlo aquí en el Congreso de los Diputados, de esta forma. Por supuesto. Vamos a ver, como he dicho antes, el CSID, que es quien pergeña, quien concibe y quien dirige la operación de Gol, el CSID es he dicho antes, un embudo, un catalizador, es decir, es la institución que da forma al malestar que hay en muchas otras instituciones y en muchas otras instancias y en alguna medida, por decirlo así, engaña un poco o mucho a todas. Las utiliza, las manipula para conseguir su finalidad. Su finalidad, como digo, es dar un golpe de timón al sistema. El golpe de timón es una frase que acuñó un político catalán, Josep Tarradellas, que fue el primer presidente de la Generalidad después de la muerte de Franco, y que vino a resumir en una expresión concreta lo que mucha gente deseaba en aquel momento por mor de la situación, porque la situación era muy mala.
El CSIC, por tanto, lo que hace es aunar todas esas corrientes. Algunas se pueden identificar como corrientes militares involucionistas, como se decía entonces, ¿no? Por si queremos podemos identificarlas como genéricamente franquistas, aunque no era el franquismo lo que iban a traer. Ellos eran perfectamente conscientes de que eso ya no podía volver de ninguna manera, pero sí instaurar un régimen militar con una determinada inclinación clara ideológica. Desde eso fue capaz el CSIC de aunar hasta la ambición del Partido Socialista Obrero Español por llegar al poder lo más pronto posible. Y además de eso, pues las intenciones de medios periodísticos, algunos muy destacados, como el caso de Luis María Ansón o de Emilio Romero. Entonces eran pues probablemente los periodistas más importantes de España, o desde luego entre los 5 seguro más importantes de España, cuando además el periodismo, para los que tengan menos edad, a lo mejor esto les puede resultar incluso un poco chocante, pero cuando entonces el periodismo verdaderamente pastoreaba a la opinión pública, porque no había más que prensa escrita, ahora habría televisión, radio, tal, pero quiero decir que no había la dispersión, la fragmentación como hay hoy, ¿no? Donde pues hay muchísima gente que no ve la televisión por debajo de, no sé, 35 o 40 años, no ven la televisión y tampoco probablemente en muchos casos la radio, ¿no? Y desde luego comprar prensa escrita es como decirles que en lugar de llamar por el móvil vayan a una cabina, ¿no? Por tanto, es difícil que se hagan a la idea de lo que aquello representaba, ¿no? Pero un editorial de un periódico señero, como podía ser, no digamos nada, El País, el ABC, el Ya, La Vanguardia, Diario 16, posteriormente El Mundo, todavía no existía El Mundo, creo que se funda el 89, estamos en el 81, pero para que se me entienda, un editorial entonces era capaz de hacer tambalearse a un gobierno. Vale. O sea, imagínate, estamos hablando de una situación de ese tipo, ¿no? Entonces había un sinfín de fuerzas que presionaban en esa dirección. Una de las claves aquí es Adolfo Suárez, la figura de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez había concitado la enemiga de prácticamente toda España. Obviamente, la izquierda o los secesionistas, los separatistas, estaban contra él, porque era el presidente del gobierno y porque era un hombre procedente del movimiento nacional y, bueno, centrista, ¿no? Adolfo Suárez, además, tenía enfrente no solamente a quien de oficio habría tenido enfrente de cualquier manera, sino que además tenía enfrente a los suyos. La UCD, la Unión de Centro Democrático, que era el partido que lideraba teóricamente Adolfo Suárez, prácticamente no tenía apoyos, tenía muy pocos apoyos. La UCD no era un partido realmente, era una suma de personalidades y de grupos de interés. No era un partido como podemos concebirlo normalmente, y esos grupos de interés y esas personalidades se habían vuelto casi sin excepción, de forma en cualquier caso mayoritaria dentro de UCD, contra el propio Adolfo Suárez. Se empezó a hablar de los varones de la UCD. Bueno, se lo querían quitar de en medio. Esto de entrada, su propio partido, ya no te digo el Partido Socialista Obrero Español, que aspiraba a heredarle y que veía que Suárez le había ganado 2 elecciones, las del 15 de junio del 77 y las de marzo del 79. La Iglesia estaba contra Adolfo Suárez, al principio apoyó a Suárez, pero a las alturas de 1980 este ya había hecho público que se estaba elaborando una ley para traer el divorcio a España. Entonces la Iglesia se le puso en contra. La ley finalmente sería aprobada en junio de 1981, ya después de que Suárez, 6 meses después de que Suárez dimitiera, pero la aprobó la Unión de Centro Democrático, se lo trajo, digamos, la derecha a España. Y la Iglesia, por tanto, no estaba en ese momento ya apoyando a Adolfo Suárez. Los empresarios, la gente de más poder económico, tampoco quería saber nada de Adolfo Suárez por varias razones. La primera es que la situación económica en España era muy mala, como digo. Y en segundo lugar, porque Suárez tenía unas ciertas tendencias, vamos a llamar, izquierdistas. Se le acusaba entonces de que como él procedía de la Falange, y la Falange en materia social es un partido, bueno, para entendernos y en términos convencionales, digamos, con esas tendencias izquierdistas, menos convencional de lo que se buscaba, ¿no? Es un partido, es una ideología muy social. Para entendernos, ¿no? Y entonces Suárez, como venía de ahí, pues le acusaban de que arrastraba su origen azul, ¿no? Su origen falangista y tal, y entonces los empresarios tampoco lo veían bien, y además la situación objetiva es que era muy mala. Otra cuestión de enorme importancia fueron, claro, los Estados Unidos, que son los que pilotan todo el proceso, las grandes líneas del proceso de transición. Estados Unidos no veía bien a Adolfo Suárez, al revés, lo veía con enorme recelo, porque Suárez
tenía una posición en materia de política exterior de lo que entonces se llamaba tercermundismo. Es decir, que no estaba ni con el bloque del Este, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ni con la OTAN. Él no quería que España entrase en la OTAN. Él sí quería que España entrase en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, pero una condición para entrar, que se impuso a España para entrar en la Comunidad Económica Europea, era el ingreso en la OTAN. Entonces las negociaciones eran bastante complicadas. Y los Estados Unidos no veían bien a Adolfo Suárez. Ellos querían a alguien que fuese entusiásticamente atlantista. Uh-huh. De hecho, el que sucederá a Adolfo Suárez será Leopoldo Calvo Sotelo. Y Leopoldo Calvo Sotelo era un hombre de Washington en España, sin matices. Y la última instancia que le quedaba de apoyo a Adolfo Suárez era la monarquía, era el rey. El rey era muy próximo a Adolfo Suárez en el origen. De hecho, el rey es quien hace a Adolfo Suárez presidente de gobierno a instancias del artífice verdaderamente, el artífice político verdadero de la transición, que es Torcuato Fernández Miranda, y Suárez es un hombre de Fernández Miranda. De manera que el rey opta al principio de la transición por Suárez en detrimento de otros candidatos, sobre todo de dos, Manuel Fraga y Areilza, que eran los dos candidatos de fondo. No son los que conforman la terna en la que tenía que elegir el rey. La terna a la que le dan a elegir el rey es López Bravo y Silva Muñoz y Adolfo Suárez, ¿vale? Y él elige a Adolfo Suárez. Pero en esa terna se completa, por decirlo así, para que elija a Suárez, para que no elija a los otros dos. O sea, va teledirigida. Pero antes de eso, en principio, hay tres candidatos, que son los que he comentado: Areilza, Fraga y Suárez. Hay, digamos, tres modelos de transición. Areilza queda descartado porque oportunamente aparecen unas fotos que el Servicio de Información hace circular por ahí, en donde, bueno, Areilza está en una actitud sentimentalmente comprometedora. Vale. Y queda, por tanto, descartado. Porque Areilza era muy próximo a la embajada norteamericana. Manuel Fraga era inviable por antipatía mutua con el rey. Se llevaron siempre mal, muy mal. El rey consideraba que era demasiado mayor, él quería a alguien de su generación, y además decía de Fraga que es imposible con Fraga habla mucho más que yo. Y entonces eran, bueno, cuestiones casi personales, era una antipatía mutua. Fraga era impensable, solo quedaba Adolfo Suárez. Y entonces se realizó la maniobra de colocar a Adolfo Suárez en una terna, como he dicho antes, que ya estaba prefijada en su resultado, ¿no? Se iba a elegir a Adolfo Suárez. El hombre que hay detrás de Adolfo Suárez es Torcuato Fernández Miranda, que es el gran diseñador, muñidor, creador de la transición en España. Y Adolfo Suárez lo elige Torcuato precisamente porque, bueno, por dos razones fundamentales. Una, porque Suárez es muy ambicioso, y otra, porque Suárez es muy manejable. Entonces, la conjunción de ambición y la permisividad para consigo mismo de ser manejado, de convertirse en una marioneta, digamos, es lo que le sedujo a Torcuato Fernández Miranda. Dijo, este tiene que ser el hombre. Y el rey lo aceptó, pues, de mil amores, ¿no? Porque además, en lo personal, se llevaba muy bien, porque compartían muchas aficiones, muchas cosas, y su forma de ser más o menos eran de una generación, de la misma generación. Si no recuerdo mal, el rey nace en 1938 y Suárez me parece que es del año 32. Bueno, eran 6 años. Hay una cierta cercanía, no era la diferencia con Fraga, donde me parece que Fraga, no sé si era del año 22, si no recuerdo mal, en fin, por ahí. En consecuencia, había mucha más cercanía. Luego, además, los dos, tanto el rey como Adolfo Suárez, por ejemplo, no tenían ninguna inclinación por la cultura. O sea, ninguno de los dos había leído un libro nunca, más allá de los libros propios de texto de la carrera, ¿no? Adolfo Suárez. Pero nunca había leído un libro. Parece ser que en su vida solo leyó uno, que fue una novela, Papillon, una novela francesa de la época que fue muy, muy célebre, ¿no? De esta novela que leía todo el mundo en el metro, ¿no? Bueno, pues parece ser que es el único libro que leyó uno. Era gente muy parecida, de un corte muy parecido. Total, que el rey elige a Suárez, apoya a Suárez, pero claro, lo hace en unas condiciones, en unas circunstancias que son muy concretas. Estamos en julio de 1976 y el rey conserva todas las prerrogativas de jefe de Estado que le ha conferido Franco. Por tanto, tiene una capacidad de actuación plena, total. Suárez, mientras depende por completo del rey, se muestra como una persona, digamos,
muy dúctil, muy manejable. Vale. Pero cuando se producen muy manejable, ¿por qué? Porque lo ha elegido el rey y depende exclusivamente de la voluntad del rey. Si el rey quiere, lo deja caer en cualquier momento. Pero claro, cuando se producen las elecciones del 15 de junio del 77 y Suárez sale elegido, me parece que con 166 escaños, si no recuerdo mal, cuando sale elegido Suárez como presidente de gobierno, ya lo ha elegido el pueblo, ya lo ha elegido la población. Su legitimidad ya no le viene de la voluntad del rey, sino que lo ha elegido la gente. Entonces Suárez empieza a emanciparse de la tutela de Juan Carlos. Si utiliza esa legislatura de 1977 para elaborar la Constitución de una manera irregular, hay que decirlo, por muchas razones, pero sobre todo por muchas que podríamos contar, pero nos alejaría del tema, pero fundamentalmente por una, porque la Constitución se elabora sin convocar cortes constituyentes. Y para elaborar una Constitución siempre hay que hacerlo convocando unas cortes constituyentes, es decir, llamando al pueblo a votar con el expreso propósito de que se elabore una Constitución y nada más, y una vez elaborada la Constitución, disolver las Cortes. Bueno, esa convocatoria no se hizo. Por tanto, en cierta manera, me dio un engaño a la hora de elaborar la Constitución. En cualquier caso, la aprobación de la Constitución por las Cortes y posteriormente el referéndum del 6 de diciembre de 1978 terminó casi por completo ya de emancipar a Suárez de la tutela, de la sombra del rey. Porque además de la legitimidad que le había dado el ser elegido por el pueblo, además de eso, la Constitución recorta por completo los poderes del monarca. El rey ya no tiene poderes a partir de la Constitución, poderes políticos. Queda consagrado su papel con una nebulosa consideración. Eso es otro podcast, Fernando. Eso es otro podcast, ¿eh? Pues sí, sin duda. El papel del rey, de la monarquía. Claro, es que aquí pierde todos los poderes porque la Constitución le relega a un papel de arbitraje. Y eso, permíteme que te pregunte, perdón que te corte, Sí, no, eso no lo elige la gente. La gente votó la Constitución en bloque. Claro. La gente no votó cada uno de los artículos de la Constitución, se le planteó una Constitución. Se le da un pack a la gente, oye. Y dice sí o no. ¿Te parece bien esto, sí o no? Eso es. Ahí habría que hacer un par de ajustes, ¿eh? Yo en este caso, si quieres hablamos de eso, no tengo ningún problema. Pero en este caso expongo cómo fue la evolución de las cosas, ¿no? Sí. Y que la Constitución privó de poderes al rey. Y le dejó como árbitro sin que luego, ni en la propia Constitución, ni en un posterior desarrollo a través de decretos, se haya concretado en nada en qué consiste el papel moderador o de arbitraje del rey. Con lo cual, Adolfo Suárez ya puede obrar por completo al margen de la voluntad del rey. Entre las elecciones del 15 de junio del 77 y la Constitución, él ya es completamente libre. ¿Qué pasa? Pues que su ambición, que Torcuato Fernández Miranda, que ya ha desaparecido del escenario después de las elecciones del 77, ya ve que las cosas no son como él quería y creía, ya está completamente, para finales del 78, Suárez emancipado. De Fernández Miranda, porque ya no está, se ha ido, se fue a Londres y murió, si no recuerdo mal, el año 80 en Londres, viviendo con su hijo, y del rey, porque el rey ya no tiene poder. Entonces Suárez empieza a actuar de una manera, digamos, desbocada, y sobre todo a partir de las elecciones de marzo de 1979, donde la mayoría política, la mayoría le refrenda a Adolfo Suárez y consigue reeditar el número de diputados que tenía. De hecho, me parece que aumenta en 1 o 2 diputados. No sé si pasa de 166 a 167 o 68. Está ahí. O sea, que me parece que gana 2 diputados, si no recuerdo mal. Por tanto, nadie puede acusar a Suárez de no hacer las cosas bien, digamos, desde el punto de vista de conseguir el apoyo popular. Y entonces Suárez ya finalmente se ensoberbece del todo. Eso genera una frustración en el PSOE, porque el PSOE piensa que ahora sí ya va a llegar al gobierno. No llega al gobierno en absoluto. Por tanto, ya no cuenta con el beneplácito del rey, que es lo importante y a lo que me refería, y el rey quiere deshacerse de él. Y luego hay una última instancia con la que también está enfrentado Suárez, porque todo esto era un recuento de las instancias con las que Adolfo Suárez estaba enfrentado. Habíamos dicho la Iglesia, los partidos políticos, los separatistas, estaba la cuestión terrorista, estaban los empresarios, en fin, la monarquía y el ejército.